amigos y amigas, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a hablar sobre homeopatía, una práctica médica que fue creada en Alemania hace 250 años y que ya es ampliamente utilizada y difundida alrededor del mundo. Vamos a conversar con el doctor Santos Wilfredo López, doctor naturo ortopático, con quien nos va a explicar cuáles son las bondades y beneficios de la homeopatía. ¿Qué tal, doctor? Bueno, en primer lugar agradezco el hecho que me hayas invitado. Este parte de todo un proceso de divulgación que tenemos como responsabilidad ante la sociedad. Y eso implica que de una u otra manera son muchas las personas que nos necesitan y por lo tanto esas personas necesitan tener ese conocimiento que nosotros lo tenemos. El conocimiento para nosotros, e incluso para mí como profesional de la salud, no es mío, es para entregarlo a los demás, es velar por la salud de esos cuerpos enfermos que existen en el mundo, sobre todo en nuestra querida Nicaragua. Doctor, vamos a conversar sobre la homeopatía. Usted tiene más de 20 años de atender pacientes y utilizar esta terapia, esta práctica, pero hay muchas personas que todavía no conocen ni entienden qué es homeopatía. Entonces vamos a comenzar por explicar un poquito qué es la homeopatía. Bueno, yo comenzaría explicando dos cosas. Estamos en un mundo del siglo XXI, ya no podemos andar hablando de las diferentes medicinas. Yo soy del criterio que solamente existe una sola medicina, con muchas terapéuticas. ¿Qué significa eso? Ya tenemos que salir del newtonianismo y entrar al einsteinismo. Son dos grandes hombres de ciencia que uno comenzó a hablar, Newton, a decir que el cuerpo humano era una máquina, por lo tanto había que tratarla como máquina. Por eso surgieron un montón de especialidades en los cuerpos. En el caso de nosotros, con todo este revuelo del siglo XXI y todas esas cosas, le dimos un vuelco total. Einstein dice de que el día que los profesionales de la salud o los médicos comiencen a utilizar la energía, o comiencen a utilizar el pensamiento en ese cuerpo enfermo, verdaderamente vamos a tener verdaderos hombres sanos para la sociedad. Entonces estamos en ese propósito, ¿no?, de querer llegar a volcar la medicina de forma integral. El día que la medicina convencional o oficialista, junto con nosotros, los naturistas o los mal llamados alternativos y complementarios, nos conjuguemos, vamos a hacer verdaderamente una verdadera salud como se ha estado planteando. Incluso el término de salud viene de velar por la parte física, mental y espiritual, social y económica del ser humano. Entonces, algo parecido ocurrió hace más de 250 años. El doctor Samuel Hahnemann nace en 1755, pero años después él estudia medicina. ¿Cómo él llega a darse cuenta de la homeopatía? A través de una práctica personal. Y a partir de ahí comienza él a poner los elementos filosóficos de lo que va a ser más adelante la homeopatía. ¿Qué significa eso? Que de una u otra manera, él viene y escribe 3 libros. Un libro de enfermedades crónicas, un libro de la medicina, la nueva medicina o la nueva materia médica, y un tercer libro que es la parte fundamental, que es es el libro que es la esencia, que ahí donde él prácticamente se extiende y ahí deja planteado qué cosa va a ser la homeopatía. Entonces la homeopatía, ¿qué quiere decir homeopatía? Simplemente saber diagnosticar y saber darle seguimiento a la persona enferma a través
de algunos elementos. En primer lugar, el similar del similar. Solo el similar del similar es el que cura. Entonces, en segundo lugar, que el remedio homeopático es único. Tal vez otro día platicamos de otro porque salen las nuevas generaciones. Y en tercer lugar, el otro elemento que tenemos es que solamente es homeopatía cuando se ha practicado en personas sanas. Esos tres principios, ¿no?, son los que nos van a llevar a hacer un remedio eficaz, con calidad, para nuestras personas enfermas. Entonces, desde ese punto de vista, la homeopatía no es nada más que eso. Es tener un tratamiento que ha sido conjugado integralmente para una serie de personas de cuerpos enfermos. Hahnemann también plantea otra cosa. Plantea de que el cuerpo no es el cuerpo, sino que él lo llama terreno. ¿Por qué lo llama terreno? Para diferenciarse de la medicina convencional de la cual él estudió. Antes se estudiaba el cuerpo del ser humano. Entonces él comienza a hablar del terreno del ser humano. Y ese terreno del ser humano es el que se viene conjugando de una serie de que están alrededor de él, de su entorno, y de una u otra manera lo afectan. En tiempos modernos, ahora ya sabemos que el elemento más primordial para que una persona se enferme se llaman las emociones. Las emociones. Es decir, doctor, ya está científicamente demostrado que nos enfermamos porque no damos salida o no sabemos manejar adecuadamente nuestras emociones. Entonces, ¿cómo es que incide la homeopatía sobre estas emociones que nos generan enfermedades? Bueno, se queda planteado por parte de Hahnemann que existen en aquellos tiempos tres tipos de miasma. El miasma no es nada más que una serie de elementos que él le llama noxas, que entre ellos están las emociones. Entonces él dice que hay tres tipos de miasma. El sórico, que es el miasma hereditario, es el miasma que nosotros llevamos de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. Las emociones que vienen desde los abuelos que ellos no pudieron resolver, pero nosotros las cargamos. Emociones no resueltas de la familia. Eso. En segundo lugar viene el psicótico y en tercer lugar el sifilítico. Actualmente ya se dice que existe un miasma que es cancerino, pero ya en tiempos modernos. Pero Hahnemann solamente planteó tres. Y esos tres, él comienza a agregar y a encontrar que cada uno de ellos tenía características emocionales propias. Entonces, te voy a poner un ejemplo. El miedo. El miedo él lo clasifica dentro de los tres tipos de miasma. Un miedo reflexivo que se da en las horas, un miedo franco que se da en la parte psicótica y un miedo de pánico que se da en la parte sifilítica. Y no es por padecer sífilis, es porque él le puso ese nombre porque en ese tiempo era lo más indicado. Todavía se daba esa cosa. Entonces, eso es para ponerte una sola emoción dividida en tres. Como la emoción que nosotros ya la tenemos de antemano, comienza en una medida que nosotros nos vamos progresando y nos vamos creciendo, se va conjugando y de reflexiva pasa a activa. Y después pasa a un miedo de pánico, solamente el miedo. Entonces, ¿cuál es el miedo de pánico? Aquí es el miedo suicida. Entonces, el miasma sifilítico es un miasma exterminador, es el más destructivo. ¿Por qué razón es destructivo? Porque ya no encontrás qué hacer. Ya tu cuerpo enfermo está completamente deshecho. Y ya pasaste por todas las etapas del miedo. Por lo tanto, solamente te queda el suicidio, una emoción, el pánico, lo aterrador y por últimamente te quitas la vida. Porque
Porque también estos miasmas están dentro de sus características. Vamos a encontrar que el miasma sórico es inteligente. La herencia de nuestro abuelo es inteligente. Las emociones de nuestros abuelos. Sí, son inteligentes. Pero como no pudieron resolverlas, entonces nosotros tenemos que resolverlas. Si nosotros no las resolvemos, se las entregamos a nuestros nietos. Qué increíble esto, doctor, que entonces los miedos, emociones que arrastramos, venimos arrastrando emociones de nuestros ancestros. Por eso es importante sanar para no transmitirlas. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con el doctor Santos Wilfredo López, naturoortopático. Con él estamos hablando sobre homeopatía. Si quieres conocer más sobre homeopatía, quédate con nosotros. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con el doctor Santos Wilfredo López, naturoortopático. Con él estamos hablando sobre la homeopatía. La homeopatía puede ser utilizada por niños, jóvenes y personas de la tercera edad y es inocua, no nos provoca ningún problema, doctor, después que ninguna reacción adversa, ¿verdad? Perfectamente. Eso es que he establecido de que lo podemos utilizar desde recién nacido en adelante hasta la persona tercera o cuarta edad. Y no hay ningún efecto de intoxicación. ¿Por qué se habla de eso? Porque decíamos que hablar del medicamento o del remedio homeopático, como le llama Hahnemann, para diferenciarlo del nombre de medicamento que se hablaba en aquellos tiempos, eso significaba que hay que dar algo nuevo. Entonces le pone remedio. Entonces, como aquellos tiempos no existían los grandes monopolios farmacéuticos, sino que eran las boticas o los pequeños laboratorios que cada quien tenía en su casa, Hahnemann comienza a hacer su estudio. Pero ¿cómo nace ese estudio? A través de una traducción que él hace de la farmacopea francesa y se da cuenta que existe una sustancia llamada quina, que era para la malaria de aquellos tiempos. Entonces él comienza a hacer el estudio y comienza a aplicarse de acuerdo a lo que él establece, pequeñas dosis de quina, estando él completamente sano. Entonces te fijas cómo vamos conjugando. Primero es el similar con el similar, pero ahora caemos al medicamento único, pero con una mayor acción, que significa practicado en personas sanas. Porque estas personas sanas van a tener los mismos síntomas de la persona enferma. ¿Qué significa? Que en aquellos tiempos la quina se utilizaba para la malaria. Entonces Hahnemann comienza a aplicar ese medicamento y comienza a sentir toda la sintomatología de la malaria. Como que tiene malaria. Sí. Entonces, pero ese es un procedimiento que se hace desde su casa. Entonces, ¿cómo es? En primer lugar, se hace el macerado con quina o se hace el macerado, por ejemplo, con hojas de mango, porque también aquí tenemos más de 40 plantas que las podemos utilizar como homeopatía. La homeopatía es de plantas naturales, de ahí... No solamente plantas naturales, las podemos sacar de plantas naturales, las podemos sacar de animales, como por ejemplo la abeja, la leche perra que sale de perra, o de una serpiente venenosa que hay en el Amazonas, que es la surcuquí. Entonces, de allí también. Entonces,
plantas, animales, minerales. El oro nos puede servir como homeopatía, el cobre, el plomo como homeopatía. Y en tiempos modernos se agarran los productos sintéticos. Ahora te vas a asombrar. ¿Vos sabías que la carbamazepina de 200 miligramos en un tratamiento homeopático hace la misma acción que los 200 miligramos? Fíjate cómo llega la ciencia. Entonces, con eso que se va conjugando, es que se va haciendo y se va reproduciendo. Entonces, retomamos lo que decía al comienzo. Se agarra la planta, el mineral, la sustancia sintética o el mineral y se hace un macerado. Se hace ese macerado, después ese macerado se filtra y se sale la tintura madre. La tintura madre. Y de la tintura madre, Hahnemann establece que hay que hacer un proceso de dinamización. ¿Qué es la dinamización? Que, por así decirlo, esta tintura madre, yo la voy a transformar en un producto homeopático. Entonces, esto se llama Allium cepa, cebolla, que sirve para las vías respiratorias, las vías digestivas. Entonces, tengo mi tintura de Allium cepa, porque en homeopatía se trabaja con los nombres científicos. Entonces, Allium cepa, comienzo y establezco cuánto voy a diluir y cuántas veces la voy a succionar. Entonces, ¿cómo hago la primera centesimal hahnemanniana? Porque de esa forma trabaja Hahnemann. Agarrando un cc de la Allium cepa, lo echo en el frasco con 99 cc de una sustancia hidroalcohólica. Alcohol etílico a 50 grados. Porque eso es lo que se usaba en aquellos tiempos. Son microdosis que tomamos a lo largo del día. No. Eso, la microdosis es otro cuento. Entonces lo agarro, como digamos, aquí ya tengo ya mi frasco y lo succiono. ¿Cómo lo hacía Hahnemann? Tenía en su mesa de laboratorio un libro y sobre el libro comenzaba a golpearlo de forma vertical. Por un tiempo considerable por él, y ya tenía la primer centesimal hahnemanniana de Allium cepa. Y así se acaba la segunda, la tercera, la cuarta, y Allium cepa se llega hasta la sexta centesimal. Entonces, cuando tenemos ya esa división, ¿qué encontramos? Que la tintura madre tiene todos los principios activos en soluto, pero en la medida en que lo vamos dinamizando, se van perdiendo los solutos y solamente va quedando el remedio, por así decirlo, homeopático, pero energético. Y ahí es donde entramos en choque con la medicina convencional y por eso nos llaman que somos una pseudociencia, porque no es permitido que vos utilices algo para beneficio de la humanidad de forma libre, porque entonces, ¿quiénes pierden? Los grandes monopolios, ¿entendés? Entonces, de esa forma vas haciendo. Entonces, el otro asunto es que se puede dividir. Entre más cerca esté de la sustancia de la tintura madre, va a tener más soluto. Entonces, esas son de baja concentración. Entre las primeras dos, la tercera y la cuarta, son de media concentración. Y la quinta y la sexta son de alta concentración. ¿Y cómo entonces es que se le da al paciente? ¿Cuánto pesas al día? Entonces vamos a eso. Hahnemann en su tiempo no utilizaba la famosa globulitos que ahora hay. Él los usaba en unos frasquitos que él andaba. En aquellos tiempos no había nada de lo que hay ahora, sino que eran frascos. Entonces él llegó a definir sus propios kits de medicina homeopática, que es la primera materia médica
homeopáticas que existen, que son alrededor de 47 productos. Entonces, él lo hacía y lo tenía ahí. Como aquel tiempo, lo que ya perdimos fue el famoso médico de cabecera, ya no existe. Entonces perdimos al médico de cabecera, correcto, pero en aquel tiempo era el médico de cabecera. Lo llamaban y el vehículo más útil de aquel tiempo era el caballo. No existía ni la carreta. Entonces se montaba en su caballo, montaba su material homeopático y salía rápido. Entonces él logra comprobar que además de la dinamización que él hace, cuando el medicamento va rumbo al paciente, montado a caballo, se va dinamizando también, llega con mayor efecto. Potencialmente, llega con mayor efecto al paciente que se lo va a aplicar. Entonces son cosas que él va descubriendo. Entonces, ¿cómo le da la dosis? De acuerdo al criterio médico y al diagnóstico que él va haciendo. Doctor, una de las diferencias, digamos, que hay con la homeopatía es que es un diagnóstico diferente, porque como estamos hablando de que muchas de las raíces de las enfermedades son las emociones, entonces cuando llega un paciente y usted lo atiende, le pregunta si tiene, no sé, cosas de su vida que no te preguntan los otros doctores, no. Cosas diferentes. No, el mismo paciente te las dice. Lo que pasa es que nosotros aprendimos a observar al paciente. Lo primero que tenés que hacer en el mal llamado método científico es la observación. Eso ya lo perdimos los médicos. Ahora son con la vista hacia la mesa y estamos escribiendo y le damos todo, me vaya a hacer. No, antes se observaba al paciente, se escuchaba al paciente. ¿Entendés? Entonces, vos ibas descubriendo que el paciente quería llorar, quería gritar, sentía dolor. Vos lo ibas descubriendo con solamente mirarlo. Y eso lo sabemos todos los practicantes de la homeopatía. Hay un momento dado que él comienza a decirte, mira, estoy aquí porque me duele este brazo, me duele el codo por aquí por allá. Entonces, de repente, él mismito te demuestra la emoción. Entonces, quiere llorar. ¿Lo vas a dejar llorar o no lo vas a dejar llorar? Tienes que dejarlo llorar. Pero en tiempos modernos no se debe. ¿Por qué? Porque ya existe una norma establecida de atención del paciente. Entonces te dan un tiempo cortito. ¿Te fijas? Entonces como te dan el tiempo cortito, ya no te da la buena fe de poder observar a tu paciente. La buena fe de escuchar a tu paciente. Entonces, la medicina homeopática o la medicina dentro del naturismo es una medicina que si vos lográs dar el tiempo establecido, lográs muchas cosas. También, doctor, en la medicina homeopática, a cada paciente se le da un tratamiento personalizado. De eso vamos a hablar ahora que regresemos. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con el doctor Santos Wilfredo López, naturoortopático. Con él estamos hablando sobre homeopatía. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con el doctor Santos Wilfredo López. Con él estamos hablando sobre homeopatía.
Doctor, decíamos que la homeopatía, en un diagnóstico de homeopatía, lo que usted le receta a cada paciente es personalizado, porque no podemos tener gripe, pero la gripe la podemos tener por diferentes emociones, por diferentes causas. Entonces, el paciente que entró primero con gripe lleva un tratamiento. Yo entro con gripe y yo llevo otro tratamiento. ¿Así es, doctor? Es correcto. Cada cuerpo es íntegro. Cada cuerpo es único. Aunque vemos hombres y mujeres y que tenemos los mismos órganos, pero nos diferenciamos. Entonces, en homeopatía, y vamos por el otro elemento, el medicamento es personalizado o individualizado y es único. Entonces, vos puedes llegar con una gripa, pero tu gripa puede ser ambiental. Entonces tenés que mandarle un tipo de tratamiento afín a esa emoción alérgica al medio ambiente que vos tenés. Entonces el otro ejemplo es la persona que llega con gripa, pero que no es por el medio ambiente, ni es bacteriana, ni es viral, sino es porque no ha podido conversar, no ha podido expresar ese sentimiento que ella quiere darle a una persona X o Y, que la maltrató, lo ofendió, o quiere ser buena noticia o algo. Entonces, como no lo puede hacer, yo le llamo, se hace el ahorcado. Y se cierra sus cuerdas vocales. Entonces, como se cierra sus cuerdas vocales, no puede hablar. Y se vuelve difónica, no afónica, porque la afonía no existe. Es difonía. Entonces se vuelve difónica. Entonces a ella hay que darle otro tratamiento. Entonces, ¿qué significa eso? Que a uno le puedo mandar allium cepa, que es cebolla, y al otro le puedo mandar por así decirlo, allium sativum, que es el ajo. Lo importante es que yo conozco cuáles son las características de los dos elementos fitoterapéuticos. Y se lo mando a cada quien. Por eso se llama el tratamiento único. ¿Cuántas veces se lo mando? Va a depender de mi criterio médico. Y mi criterio médico me induce a que, de acuerdo a lo que yo, a la conversación que yo tuve con ella, me dice que se lo voy a mandar por un día, por 2 días, por 3 días. Cada cuerpo reacciona diferente, doctor. Normalmente. Hay quien se puede curar en un día, alguien en 6 meses, porque todos somos diferentes. Exacto. Ahora, dijiste algo bueno. Cada cuerpo es diferente, cada ser humano es diferente. Pero todos, al mismo tiempo, nos da algo que se llama la crisis curativa en cualquier ambiente, ya sea convencional o natural, o mal llamado alternativo y complementario. Porque es la reacción del cuerpo en ese momento. ¿Te fijas? Cuando vos agarras la gotita y te la pones debajo de la lengua, porque es un lingual, en ese momento tu cuerpo va a reaccionar. Y eso te va a dar una crisis curativa, que te va a hacer sentirte más mal de lo enfermo que estás. Pero es la reacción del cuerpo para que después venga la salud. Eso significa el despertar del médico interno que nosotros tenemos. Por eso, cuando nosotros nos llenamos y decimos, yo curé, eso es falso. El cuerpo del paciente fue el que se curó, porque el cuerpo del paciente fue el que reaccionó con lo que vos le diste. ¿Te fijas? Independientemente del tipo de terapéutica que se dé. Yo le llamo terapéutica al convencionalismo o al naturismo. Entonces, eso es lo más gracioso. Lo mismo pasaría con el boldo.
que lo ocupamos para problemas hepáticos. Nosotros tenemos un solo laboratorio natural que se llama hígado y por desgracia nuestra siempre lo descuidamos. Por diversas causas emocionales, la ira. Los nicaragüenses somos bien irónicos, pero tenemos mucha ira. ¿Ya pues? Como hablaríamos en buen nicaragüense, somos arrechos y de todos nos enfurecemos. Por eso dicen que somos guerreros. Pero entonces, ¿qué significa eso? Que la ira, cuando tú vienes y te la dejas y no la sacas, esa ira se te queda en tu hígado. Bueno, entonces te lo intoxica. Entonces ocupamos el boldo como homeopatía. Haciendo las divisiones, que eso ya está establecido, ya hay libros, desde Hahnemann hasta nuestros días, ya está, hay libros establecidos. Te voy a decir lo siguiente. Hahnemann solamente trabajó con 47 remedios. ¿Y sabías cuánto hay ahorita? Hay más de 7.000 remedios en el mundo. ¡Wow! Solamente en el proceso de investigación que yo he hecho, he encontrado que aquí en Nicaragua tenemos propio en nuestra región 43 medicamentos. Con plantas nativas. Con plantas nativas de aquí. Y que las podemos trabajar como con el principio homeopático hahnemanniano, porque hay varios principios. En contradicción está el principio de Hertz, que eso es lo que vos me decías al principio, la microdosis, que se trabaja en la décima. Uno de medicamento con 10 de solución. Hahnemann trabaja uno de medicamento con 99 para sacar 100. Entonces, por eso se llama centesimal. Ahí está también la de Corbasow, que prácticamente ese científico establece de que vos agarras la sustancia, la introducís en el vaso, la agitas pero la botás. Porque él dice que en las paredes del vaso, igual como dice aquí, la energía de esta agua que veo aquí se queda impregnada en las paredes del vaso. Y es una forma de trabajarlo, que muy poco se establece. Eso se usa mucho allá en la Unión Soviética, pero aquí no. Aquí lo que más utilizamos es la hahnemanniana. ¿Y qué tipos de enfermedades, doctor, pueden sanarse con homeopatía? Yo te diría muchas, pero tenés que ser un buen observador como médico, un buen escucha como médico y un buen empatizador como médico, que también esos tres se han perdido. Si vos tenés una gran empatía y esa empatía tú la entregas y la recibes parte del paciente, esa empatía se une y llegamos hasta home. Entonces, ¿por qué los pacientes ahora no son tan francos? Nos mienten. Por lo mismo, porque nos volvimos egoístas, de no compartir lo que aprendimos en la universidad, lo que aprendimos en la práctica profesional. Pero por factores de tiempo y también por normas establecidas. Pero entonces, podemos curar desde enfermedades neurológicas hasta enfermedades reumáticas. Lo importante es que nosotros podamos encontrar el medicamento único para ese paciente. Para ese paciente. Incluyendo todas sus emociones. Ahora te voy a contar. Las emociones, Hahnemann establece, todos nuestros cuerpos somos trimiasmáticos. Después tenemos los 3 miasmas. Pero uno de ellos es el que va a salir a flor. Y es el que nos va a molestar en nuestro cuerpo. ¿Ya? Nos va a molestar a nuestro cuerpo. Uno de ellos. ¿Ya? Y es el que tiene que trabajar el médico con tratamiento homeopático. Ah, ok. Entonces, como usted dice, pues,
ser médico homeópata requiere como mucho amor, mucha observación, como usted dice, y entrega, pues, porque hay que tener tiempo para cada paciente. No es corriendo, sino que es con tiempo que se hace un buen diagnóstico. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con el doctor Santos Wilfredo López, naturoortopático. Con él estamos hablando sobre los beneficios y usos de la homeopatía. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con el doctor Santos Wilfredo López, naturoortopático. Con él estamos hablando sobre homeopatía. Doctor, ¿qué enfermedades podemos tratar con homeopatía? Bueno, todas las crónicas. Eso ya queda establecido por Hahnemann. Sobre todo esa es la experiencia que él tiene. ¿Y a qué llamamos enfermedades crónicas? Diabetes, todas las enfermedades artríticas, todas las enfermedades digestivas, ¿ves? Algunas enfermedades neurológicas, enfermedades coronarias, mala circulación, se pueden bien perfectamente con homeopatía. Prácticamente el campo es bien amplio. En este tiempo moderno, ya no estamos hablando de enfermedades crónicas solamente en personas de la tercera y cuarta edad. Ahora las enfermedades crónicas las encontramos también en niños y jóvenes. Ahí es la diabetes juvenil, que es hasta mortal. Exacto. ¿Por qué? Porque el sistema de vida, el medio ambiente ha ido cambiando. Entonces, cambiamos la buena alimentación por una alimentación chatarra. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro como nicaragüenses, nosotros bebíamos antes pozol, chingue, tamarindo, naranja, piña. ¿Cuántos de los jóvenes ahora beben esto? Ni uno. Pero sí ofrecerle bebidas energéticas, 100%. Coca-Cola, 100%. No estoy en contra de la Coca-Cola, pero quiero hacer la aclaración. Coca-Cola, Pepsi-Cola y todas las colas que existen. La alimentación. Antes cargábamos con los alimentos nosotros, hechos en la casa. Ahora no, ahora somos comida rápida. Y nos vamos en carrerita a comer una comida, una hamburguesa, por ejemplo. ¿Eso es beneficioso para nuestro cuerpo? No, porque ¿qué es lo que lleva una hamburguesa? Lleva más carbohidratos que otra cosa. Y la gran cantidad de carbohidratos es lo que te va a hacer en tu organismo un metabolismo más lento. Y eso te va a enfermar. ¿No? Y ahora, ¿cuántas veces en el día comes comida chatarra? Todo el día. ¿No? ¿Cuántas veces pasas bebiendo, en vez de beber agua que es saludable, pasas bebiendo Coca-Cola? Entonces todo eso va generando una serie de enfermedades crónicas de aquellos tiempos, de enfermedades crónicas de nuestro tiempo como personas de la tercera edad en jóvenes. Obesidades. Ya se habla de obesidades mórbidas. Ya pasamos la primer grado, segundo grado, tercer grado. Ahora las obesidades son mórbidas. Yo he tenido personas que tienen 18, 19 años de 200 y pico de libras. Más de 100 kilos. Y quieren que uno sea el mago. Bueno, la medicina es magia, la verdad. Pero yo siempre le digo al paciente, mire, yo soy santo, pero no hago milagros. El milagro se lo hace usted. Con una buena nutrición, con medicamentos y con el despertar de su médico interno.
que son las defensas, el sistema inmunológico nuestro. Y es de lo que menos se hablan. Los médicos no hablan del sistema inmunológico. Hablamos que hay que darle medicamentos. No, hay que hablar cómo se va a fortalecer el sistema defensivo corporal. Y eso es lo que hacía Hahnemann con su remedio. El poder de sanarnos nosotros mismos. Nosotros tenemos las herramientas en nuestro cuerpo, lo que pasa es que las tenemos dormidas. Exacto. Hace mucho tiempo yo aprendí que hay 7 médicos, fíjate, que nos los dejó el Creador. 7 médicos. El primer médico se llama energía. Chiquito, a nuestros abuelos, a nuestros padres y todo, les encanta sacarnos al sol. Pero después se rompe y ya no nos sacan al sol. Perdimos el hábito y la costumbre. Y cuando nos sacan al sol se nos activan la vitamina D3. Con solamente estar 5 minutos en el sol. Segundo elemento, el aire, el oxígeno. Tercer elemento, agua. Cuarto elemento, buena nutrición, buena salud. Nosotros no somos carnívoros, pero tampoco somos vegetarianos, en 100%. Hay mucha comida. Pero entonces, nosotros nos hartamos de comida chatarra. Entonces, faltamos a ese principio. El quinto elemento, el ejercicio. El sexto elemento, el sexto doctor, se llama la meditación, la oración. Ir hacia nosotros mismos, ese viaje interior que requerimos, calmar la mente también. Y el último médico se llama fe. Y hemos perdido la fe en todo. Pero sí que queremos curarnos rápido. Entonces, ¿cómo nos vamos a curar rápido si perdemos la fe? Si no tenemos fe. No tenemos fe en el sol, en el agua, en el viento, en la comida. Nos alimentamos por llenar necesidades, no para nutrir nuestros cuerpos, no para limpiar nuestros cuerpos. Entonces, hay elementos entre la medicina homeopática que los podemos utilizar de forma individual y salir adelante. Y vivir sano, vivir felices. Sí, porque una persona, ahora estamos viviendo mucho tiempo, pero imagínense usted vivir 80 años y enfermo, esa no es calidad de vida. Claro. Es lo peor. Es lo peor. La medicina homeopática, doctor, puede aplicarse a cualquier edad y no es tampoco, digamos, que si usted va a un médico y tiene diabetes y está usando su tratamiento de diabetes, también puede utilizar medicina homeopática. Correcto. No entran en conflicto. No, hace rato te decía, actualmente en el siglo XXI se está trabajando de una medicina integrativa bajo una atención integral. De ver el cuerpo del ser humano como un cuerpo físico, como un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Ese es el deber de todos los médicos, ver integral ese cuerpo. Te veo lo que tenés, el dolor que tenés y donde lo tenés, pero también quiero ver tu pensamiento, qué tan positivo es. Pero también tengo que ver tu energía, si está fluyendo o no está fluyendo, si está estancada. Por eso te decía al comienzo de esta entrevista, cuando los hombres de ciencia logremos ese eje en espiral de ver los 3 elementos en ese cuerpo que está delante de nosotros, no esa persona, en ese cuerpo que está delante de nosotros, vamos a ser verdaderos sanadores y vamos a ser verdaderos apóstoles de la medicina. ¿Cuáles son los principales beneficios de la medicina homeopática, doctor? Bueno, son muchísimos. El primero es que es barata. Aunque hay quienes la ponen cara, pero la medicina es barata porque ya está ahí el mecanismo cómo se hace. En segundo lugar, porque la podemos aplicar en todos los seres humanos, desde el más pequeñito, que es niño, hasta el más avanzado. En tercer lugar, que no
no va a crear ningún reacción adversa para ese cuerpo. En cuarto lugar, que la podemos tener a mano, porque la tenemos en nuestro medio ambiente. Lo que pasa que nos las han ocultado. Y la homeopatía ahorita le llaman pseudociencia. Porque ya te decía al principio, el problema son los grandes monopolios. Yo creo que los monopolios hermosos serían más vivos, como están haciendo ahora con la medicina natural. Están creando sus químicos, pero paralelo a ellos están creando algunos elementos. Bayer es uno de ellos. Está creando sus medicamentos naturales también. Porque saben que un día de tanto, lo otro le va a fallar. Bueno, ya le está fallando. Entonces ahora tienen la alternativa, como ellos le llaman, en el naturismo. Y lo otro es que es de fácil elaboración, pero tiene que ser una persona que conozca, que estudie lo que es la verdadera homeopatía. Hay también que es un medicamento individualizado, y que es un medicamento que ha sido probado en personas sanas. Si no se cumple eso, no es homeopatía. Entonces, de acuerdo a los signos y síntomas que uno tiene, prácticamente uno aplica el medicamento indicado. Entonces, es un espacio. Esos son algunos de los beneficios, porque hay muchísimos más. Serían los más grandes, los más básicos, para despertar el interés de las personas como seres humanos, para que busquen una buena salud, para que busquen prácticamente cómo sanarse energéticamente su cuerpo, porque también hay que sanar energéticamente el cuerpo, no solamente físico, y vas a ver que vamos a tener muy buenos resultados. Entonces, el tema todavía es demasiado amplio. Yo me acuerdo que en la parte docente yo pasaba 6 meses hablando de homeopatía. ¡Wow! 6 meses. Sí, claro. Es un tema muy amplio. Nosotros, gracias doctor por haber estado aquí con nosotros brindando esa información, esos conocimientos sobre medicina homeopática. Bueno, yo me siento muy agradecido porque sé que esto le va a llegar a muchas personas. Va a haber muchas bondades, y vamos a ir inculcando ese principio de fe espiritual, para ir generando las nuevas conciencias ante todo este proceso duro que estamos viviendo en el mundo. Entonces hay que cambiar todo para cambiar el mundo. Y los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros, los seres humanos. Una nueva conciencia. Con una nueva conciencia, así es. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por haber estado aquí con nosotros en Vida con Propósito. Les recuerdo que todos hemos nacido con un propósito de vida, pero está en tus manos encontrarlo, desarrollarlo y lo más importante, compartirlo para ser felices. Hasta la próxima.